Cuentos de los mares del sur, por Jack London. La casa de Mapuji. A pesar de la vulgaridad de sus líneas, la Orai maniobraba muy bien con la ligera brisa, y su capitán la manejaba a satisfacción, dirigiéndola hacia la playa. Hikueru tenía una dársena natural de poca profundidad, un círculo de arena color coral de unas 100 yardas de anchura, 20 millas de circunferencia rodeando la isla y de 3 a 5 pies de profundidad. En el fondo de esta enorme laguna había muchas ostras perlíferas, y desde el puente de la goleta se podía ver muy bien cómo los buzos trabajaban bajo el agua. La laguna no tenía entrada ni para una goleta mercante. Con brisa favorable, los barcos de poco calado podían entrar sorteando las tortuosidades del canal, pero las goletas tenían que quedarse fuera y mandar sus pequeños botes. La Orai desató con rapidez una de sus lanchas, en la que iban remando 6 marineros de tez bronceada, vestidos con una especie de bañador rojo. En la popa de la barca iba un joven luciendo el clásico traje blanco de los europeos, pero no era europeo. El tono dorado de su piel y sus pómulos algo salientes delataban al indígena de la Polinesia, a pesar de sus brillantes ojos azules. Se llamaba Raoul, Alexander Raoul, hijo menor de Marie Raoul, riquísima mujer semi-europea, dueña de media docenas de goletas como la Orai. Al extremo del banco de coralinas arenas, cubierto de espuma por las olas, la lancha se abrió paso hacia el lago tranquilo que circundaba la isla, semejando un espejo. El joven Alexander saltó sobre la fina arena y dio un apretón de manos a un indígena alto, de pecho y hombros magníficos, pero el muñón de su brazo derecho, del que se percibió un hueso blanco por el tiempo y desprovisto de carne, denotaba bien a las claras que un encuentro con un tiburón había puesto fin a sus días de intrépido buscador, convirtiéndole en un integrante mediador de favores de menor cuantía. «¿Se ha enterado usted, Ales?», fueron sus primeras palabras. «Mapuji ha encontrado una perla». «¿Qué perla? Nunca se ha visto una así en Hikueru, ni en todo Paumotus, ni en el mundo entero. Cómpresela, la tiene todavía, y acuérdese que he sido yo quien le ha dado la primera noticia. Es un loco, y la podría usted obtener barata. ¿Tiene usted tabaco?». Cruzando la playa, Alexander se dirigió a una choza que bajo unos árboles había al otro extremo. Era el sobrecargo de la goleta, y su misión consistía en acaparar cuantas perlas, nácar y productos indígenas valieran la pena en las Paumotus. Muy joven, este era el segundo viaje que efectuaba, y sufrió interiormente por su inexperiencia en tasar el valor de las perlas. Cuando Mapuji le enseñó la perla, tuvo que hacer un esfuerzo para ocultar su sorpresa y adquirir una expresión de indiferencia comercial. La perla le causó asombro. Era del tamaño de un huevo de paloma, perfectamente redonda, de una blancura tal que tenía reflejos opalescentes de todos los colores. Parecía que estaba viva. Nunca había visto cosa parecida. Cuando Mapuji la dejó caer en sus manos, se quedó sorprendido de su peso. Este demostraba que era una gran perla. La examinó con detención ayudándose con una lupa de bolsillo. No tenía defectos. Era de una pureza sin igual, y en la sombra parecía luminosa como luz de luna, tan traslúcida que cuando le echó en un vaso de agua, le costó trabajo encontrarla por lo rápido y vertical que cayó al fondo, lo cual le convenció de que su peso era excelente. «Bien, ¿qué es lo que quieres por ella?», preguntó con estudiado aire de indiferencia. «Quiero», empezó diciendo Mapuji, al que servían de marco y coro las bronceadas cabezas de 2 mujeres y una muchacha que ocupaban con él la choza y hacían gestos de asentimiento cuando hablaba. «Quiere una casa», continuó Mapuji, «y tendrá un techo de hierro galvanizado y un gran reloj de péndulo. Deberá tener un patio alrededor, un cuarto muy grande en el centro, con una mesa redonda en medio y el reloj en la pared. Tendrá 4 alcobas, 2 a cada lado del cuarto grande, y en cada una de ellas una cama de hierro, 2 sillas y un lavabo. En la parte de atrás estará la cocina, con cacerolas, chacharros y un horno,
y quiero que me haga usted mi casa en mi isla, que es Facabara». «¿Eso es todo?», preguntó Alexander con incredulidad. «También debe haber una máquina de coser», dijo Teafara, mujer de Mapuji. «Y que no se olvide del reloj», añadió Naori, madre de Mapuji. El joven Alexander se echó a reír de un modo estrepitoso, pero mientras reía calculaba mentalmente. Él nunca había edificado una casa y las nociones que tenía respecto a la construcción eran muy vagas, pero podía calcular el coste de transporte de los materiales a Tahití, el valor de los mismos, lo que costaría el desembarco y construirla. Serían aproximadamente $4,000, lo cual equivalía a unos 20,000 francos. Era imposible. ¿Cómo iba él a calcular el valor de una perla? 20,000 francos parecían muchos francos, y además procedían de su madre. «Mapuji», dijo Alexander, «eres un perfecto idiota. Ponle un precio en dinero». Pero Mapuji movió negativamente la cabeza y le acompañó con igual gesto toda la familia. «Quiero la casa, y ha de tener un patio que la rodee». Sí, interrumpió Alexander. «Ya sé todo lo referente a tu casa, pero yo no puedo. Te doy $1,000. Los cuatro movieron la cabeza y corearon una negativa. «Quiero la casa», repitió Mapuji. «¿Pero para qué quieres la casa?», le preguntó Alexander. «Si al primer huracán que venga te quedarás sin ellas. Ya deberías saberlo. El capitán Raffi dice que se aproxima uno». «No en Facarabá», dijo Mapuji. «Allí la tierra es mucho más alta que aquí. En esta isla cualquier huracán puede barrerlo todo, pero yo tendré mi casa en Facarabá y tendré un patio rodeándola». Alexander tuvo que escuchar otra vez la historia de la casa. Pasó varias horas intentando alejar a Mapuji de la idea obsesionante de la casa, pero su mujer y su madre, junto con su hija, incitaban a Mapuji para que no desistiera de la casa. Por la puerta abierta, mientras escuchaba por 20ª vez pacientemente la detallada descripción de la casa, Alexander vio al segundo bote de su goleta, que separándose de ésta se dirigía a la playa. Los marineros permanecieron con los remos en la mano y con manifiestos deseos de volver rápidamente al barco. El piloto saltó a tierra y después de intercambiar breves palabras con el indígena de un solo brazo, que aún permanecía en la orilla, se dirigió apresuradamente a donde estaba Alexander. El cielo se puso oscuro de repente, como si un inmenso obstáculo interceptara los rayos solares. A lo largo de la laguna, Alexander pudo ver la línea de espuma que anunciaba un fuerte vendamal que se aproximaba. «El capitán Raffi dice que como siga usted aquí, va a ir a parar a los infiernos», fue el saludo del piloto. «Si hay alguna perla que interese para comprar, ya se tratará más tarde. El barómetro ha bajado a 29,70. Una fortísima ráfaga desgajó unas palmeras y arrancó varios cocos, que cayeron con violencia sobre la tierra. La lluvia avanzaba sobre el lago, dándole un aspecto que parecía hervir. Cuando Alexander se levantó, las primeras gotas azotaban con fuerza los árboles. $1,000 chilenos ahora al contado y 200 más cuando la venda. «Yo quiero una casa», repitió el otro. «Mapuji», gritó Alexander para hacerse oír, «eres un idiota». Alexander salió rápidamente de la casa, acompañado del piloto, y se dirigieron apresuradamente a la playa en busca de la lancha. No la divisaron al principio a causa de la lluvia. Una silueta apareció a través de la cortina de agua. Era Jurujuru, el indígena de un solo brazo. «¿Consiguió usted la perla?», le gritó al oído Alexander. «Mapuji es un idiota», fue la contestación, y se separaron de él, yendo en dirección al bote. Media hora después, Jurujuru vio cómo izaban las lanchas a bordo de la goleta, y ésta enfilaba mar adentro. Cerca de ella apareció otra. Jurujuru la conocía muy bien. Era la Orejena, que pertenecía al mestizo Toriki, el cual hacía los negocios por su propia cuenta y que seguramente vendría él mismo remando en la lancha que había destacado. Jurujuru se echó a reír. Sabía que Mapuji le debía a Toriki dinero por mercancía que éste le había dado al crédito el año anterior. La tormenta había pasado
y el sol parecía quemar ahora, haciendo la atmósfera tan densísima que dificultaba la respiración. ¿Se ha enterado usted de las novedades, Toriki?, fueron las primeras palabras de Juruhuru. Mapuji ha encontrado una perla. ¿Qué perla? Nunca se ha visto una así en Hikueru, ni en todo el archipiélago de las Paumotus, y en el mundo entero. Cómpresela, la tiene todavía, y recuerde que he sido yo quien le ha dado la primera noticia. Es un loco, la podría usted obtener barata. ¿Tiene usted tabaco? Hacia la choza de Mapuji se encaminó Toriki. Era un hombre de voluntad de hierro, y nada tenía de tonto. Con aparente indiferencia miró la perla breves instantes, y con la misma tranquilidad que la vio, se la echó al bolsillo. «Tiene suerte», le dijo Toriki a Mapuji. «Es una perla bonita, te concederé crédito en mis libros». «Yo quiero una casa», empezó a decir Mapuji con gran alarma. «¿Qué casa ni qué narices?», fue la respuesta del traficante. «Tú lo que quieres es pagar lo que debes, tus deudas, eso es lo que quieres. Me debes $1,200 y así estamos en paz. Ya no me debes nada. Además, tienes concedido crédito por otros 200, y si cuando vaya a Tahiti la perla se vende bien, te daré crédito por otros $100 más, lo cual te hace un total de 300, pero entiendo que si se vende bien, pues pudiera darse el caso de que yo perdiera dinero en el negocio». Mapuji dejó caer desconsoladamente sus brazos. Le habían quitado la perla, no había hecho más que pagar una mísera deuda. «Eres un idiota», fue la recriminación que tuvo que oír de su familia. «¿Y qué iba a hacer yo?», replicó Mapuji. «Le debía dinero, no tenía más remedio». Juruhuru, que continuaba de centinela en la playa, vio una tercera goleta que había anclado. Era la Jira, perteneciente a Levi, el judío alemán, el más importante de todos los negociantes de perlas en Tahiti, en donde era dios y protector de los pescadores y ladrones. «¿Sabe usted las nuevas?», dijo Juruhuru tan pronto como Levi descendió trabajosamente de la barca debido a su gordura. «Mapuji ha encontrado una perla, no hay otra como ella en Hikueru, en las Paumotus y en el mundo entero. Mapuji es tonto, se la ha vendido a Toriki por $1,400. Estuve escuchando a la puerta y me enteré de todo. Toriki es también tonto y se la puede usted comprar barata. Acuérdese que he sido yo quien le ha dado la primera noticia. ¿Tiene usted tabaco?». «¿Dónde está Toriki?», preguntó el viejo judío. «En casa del capitán Lynch, bebiendo. Lleva allí cerca de 1 hora». Y mientras Levi y Toriki bebían y discutían acerca de la perla, Juruhuru, que estaba escuchando afuera, se enteró con gran sorpresa de que el viejo le daba 25,000 francos a Toriki por la perla. Al mismo tiempo, las 2 goletas de los 2 traficantes empezaron a hacer disparos y señales y a hacerse la mar apresuradamente. Los 3 hombres salieron rápidamente y vieron que aparejaban con gran prisa. «Bah, ya volverán cuando pase la tormenta. Me temo que el barómetro haya descendido aún más», dijo el capitán Lynch, dirigiéndose al interior de la casa. Era de edad avanzada, con barba y cabellos blancos. Estaba convencido de que con su asma no podría seguir viviendo tranquilo en aquellas islas. «Dios mío», oyeron exclamar, y corriendo hacia él, vieron consternados que el barómetro marcaba 29,20. Volvieron a salir y consultaron ansiosamente el mar, que volvía a encresparse de modo alarmante. El sol se ensombreció de nuevo y la densidad de la atmósfera dificultaba la respiración. Gruesas gotas de sudor se deslizaban por los rostros y principalmente por el del capitán Lynch, a quien le era casi imposible llenar sus pulmones de aire a causa del asma que padecía. Toriki y Levi echaron a correr hacia sus botes. Este último parecía un hipopótamo lleno de terror. Cuando las lanchas llegaban cerca de los barcos, se cruzaron con la Orai, que volvía. En la popa y animando los remeros iba Alexander, obsesionado por la visión de la famosa perla. Volvía para aceptar las condiciones estipuladas anteriormente por Mapuji. Cuando estuvo en la playa era tan densa la atmósfera producida por la vaporización de las olas
que con furia chocaban entre sí, que tropezó con Jurujuru sin verle. «¡Demasiado tarde!», le gritó Jurujuru. «Mapuji se la ha vendido a Toriki por $1.400 chilenos y Toriki se la ha vendido a Levi por 25.000 francos. Ahora Levi la venderá en Francia por 100.000. ¿Tiene usted algo de tabaco?». Alexander notó la sensación de que se le quitaba un enorme peso de encima. Ya no tenía de qué preocuparse, ya no tenía que preocuparse más de la perla. No creía aún del todo lo que acababa de escuchar. Es posible que Mapuji se la hubiera vendido a Toriki por $1.400, pero que Levi, gran entendedor en cuestiones perlíferas, hubiese pagado por ella 25.000 francos, le parecía imposible. De todos modos, resolvió informarse por el capitán Lynch, y cuando llegó a su casa le encontró mirando con expresión de asombro, no desprovista de miedo, el barómetro colgado en la pared. «¿Qué lee usted ahí?», preguntó el capitán Lynch ansiosamente, mientras limpiaba con nerviosismo los cristales de sus gafas. 29:10, dijo Alexander. «En mi vida lo he visto tan bajo». «Ya lo creo que no», replicó gruñendo el capitán. «Llevo 50 años de navegación y en mi vida he visto descender tanto el barómetro». Salieron fuera de la casa, observaron el mar, vieron balancearse calmosamente la Horai y un bote con un marinero como señal de la entrada de la rada natural que el banco de arena coralífera formaba. Muy preocupado, movía la cabeza el remero. «Me parece que voy a tener que pasar la noche con usted, capitán», dijo Alexander, y volviéndose al marinero que esperaba órdenes, le dijo que él y sus compañeros pusieran la lancha a salvo y buscaran refugio. 29 justos, exclamaba angustiosamente el capitán Lynch, saliendo de nuevo de la casa después de haber examinado el barómetro. «Lo que me extraña es que esté el mar tan alborotado y no haya viento», dijo Alexander. «No se impaciente, muchacho», contestó el capitán. «Dentro de poco tendrá usted más aire del que necesite para respirar el resto de su vida». Permanecieron sentados en sus sillas. Sus respiraciones se hacían penosísimas y sobre todo el viejo capitán tenía la frente cubierta de sudor. Un hombre y una mujer, seguidos de su prole y cargados de una colección de objetos raros que formaban un conjunto difícil de describir, llegaron a donde estaban los demás y sin pronunciar palabras se sentaron en el suelo, colocando sus bártulos junto a ellos. Al cabo de unos minutos llegaron más indígenas y también se sentaron, rodeados de varias cosas que traían y que parecían restos de un hogar. El capitán les interrogó y entre quejas y lamentos dijeron que el mar se había llevado sus casas y que ellos se habían salvado viniendo allí, que era el sitio más alto de la isla. 1.400, entre hombres, mujeres y niños, hay en esta isla, dijo el capitán. ¿Cuántos quedarán mañana? Solo Dios lo sabe. De repente, una ola más fuerte que las demás causó una pequeña inundación debajo de los asientos, provocando la huida de gatos y gallinas hacia el techo de la casa del capitán. Parecía que ante el peligro común habían pospuesto estos animales sus instintos. 28:60, decía Lynch, volviendo de inspeccionar el barómetro. Traía consigo un rollo de cuerda, del que cortó 2 trozos, dio uno a Raúl y se quedó el otro, y repartió pequeños pedazos entre los allí congregados, recomendándoles que subieran a los árboles cercanos y se ataran a las ramas. Una ligera brisa del noreste empezó a soplar, reanimando a Alexander. Este pudo observar que su goleta aprovechaba la brisa y se hacía mar adentro. Sintió con todas las fuerzas de su alma no encontrarse a bordo de ella. 28:20, dijo el marinero. Dentro de poco, esto será un verdadero infierno. El aire se hizo cada vez más denso, la atmósfera irrespirable. Silbaba con sonidos como crujidos semejantes a los que proceden a los terremotos. Las casas se movían y una puerta, al cerrarse sola, golpeó con tal violencia que todos los cristales cayeron destrozados. Una bocanada de aire formidable estremeció a los presentes y los muros de las casas parecían hincharse
como si fuesen las paredes de un globo. Una ola monstruosa alcanzó el edificio, azotándolo de tal suerte que parecía querer arrancarlo de sus cimientos. Alexander salió y con un gran esfuerzo consiguió echarse al suelo para no ser arrastrado por el creciente ciclón. El capitán salía con grandes precauciones de su casa y fue arrojado con violencia contra un árbol. Dos de los marineros pertenecientes a la embarcación de Alexander, que habían visto a su patrón en peligro y que estaban subidos en un cocotero, acudieron en su socorro con riesgo de sus vidas, le ayudaron a levantarse y encaramarse en un árbol. Se ató a las ramas a la copa con un trozo de cuerda que el capitán le había dado. Como tenía las articulaciones demasiado rígidas, costó inmenso trabajo izarle a la copa de un cocotero, donde con grandes esfuerzos se le ató fuertemente. La lluvia empezó con tal violencia que las gotas de agua parecían balines de plomo. Desde su árbol, Alexander hacía señas al capitán y el venerable anciano le saludaba con cariño. Los indígenas continuaban en el suelo, se habían agarrado en apretado grupo. Otros se habían atado con cuerdas a los troncos de los árboles que circundaban la casa del capitán. En una palmera había un pastor mormón que con sus preces exhortaba a los fieles para que implorasen de la divinidad clemencia, para sí y para los suyos. Alexander no distinguía bien, pero estaba seguro de que la virragada multitud a sus pies cantaba himnos dirigidos por el cura mormón, el cual esperaba aplacar así la furia de las divinidades. Al cabo de un rato, uno de los árboles fue arrancado de cuajo con todo su cargamento, que cayó a tierra con sus ramas cargadas de seres humanos que a ellas se habían agarrado, y una ola enorme y rugiente se los llevó mar adentro para sepultarlos. Todo sucedió con gran rapidez. El huracán furioso continuaba arrancando árboles y cegando vidas. El de Alexander empezaba también a tambalearse de un modo lastimoso. La fuerza del aire lo movía de tal forma que Alexander veía cómo iba desapareciendo la gente de los árboles, que caía al suelo y eran en el instante mismo barridos por las olas. Mapuji era hombre de suerte. Fue arrojado al suelo sobre la arena y, sangrando por 10 heridas, todavía conservó fuerzas bastantes para amparar a Gakura, cuyo brazo izquierdo estaba roto, los dedos de la mano derecha aplastados y la frente y mejilla izquierda abiertas de tal forma que se le veían los huecos. A las 3 de la mañana el temporal empezó a calmarse y el aire disminuyó en violencia, hasta convertirse en una especie de fuerte brisa. De los 1.400 habitantes de la isla que existían la noche anterior, quedaban solamente 300. El pastor mormón, que por una especie de milagro vivía, y un kerdame hicieron la estadística. La laguna de entrada a la isla estaba repleta de cadáveres. Algunos sacos de harina calados de agua fueron recuperados. No quedó agua potable. Los pozos de la isla se anegaron de agua de mar y quedaron inservibles. Los indígenas se aprovecharon de los pocos cocos que había y, rompiéndolos, bebían con avidez su agua, que era fresca y dulce. Entretanto, Nauri, que había sido separada de su familia violentamente por los desencadenados elementos, apareció en la playa. Se había agarrado de uno de los muchos arbustos que flotaban y que, llenos de espinas, la habían herido en innumerables sitios. Un coco que cayó con fuerza le lastimó la espalda, pero era una mujer valiente de las islas de Paumotus, y a pesar de sus 60 años, tuvo energía suficiente para resistir, y cogiendo varios cocos que a la deriva flotaban junto a ella, improvisó una especie de flotadores que le ayudaron a salir a la playa, mal herida, pero con vida, para reponerse de su aventura. Al principio no reconoció la playa, hasta que, tras algunos esfuerzos y arañando en la arena con sus manos y pies sangrando, pudo incorporarse. Estaba en la isla de Tacocota, a 15 millas de su casa. Alrededor de ella flotaban multitud de cadáveres. Haciendo un supremo esfuerzo, empezó a reconocerlos. La mayor parte eran de su isla, infortunados que no habían podido o sabido preverse de la furia de los elementos. Buscó cocos que le proporcionaran agua y alimento, pero no los encontró.
sorprendiéndose de que el mar arrojase más muertos que cocos. Cuando más distraída estaba, distinguió el cadáver de Levi, el cual, debido sin duda a la cantidad de agua que había tragado, estaba deforme y parecía una boya. Se acordó de repente de que era él quien había comprado a Toriki la perla de su hijo Mapuji, y haciendo un esfuerzo sobrehumano se arrastró hasta el cadáver, empezando por reconocerlo. Estaba bien muerto. Sus ropas rasgadas dejaban ver pegado a la carne un cinturón de cuero, en el que sin duda guardaría las cosas de valor. Mucho trabajo le costó desabrocharlo, pero cuando lo consiguió, halló, con muchísima alegría, en uno de los bolsillos adheridos al cinturón, una sola perla, la de su hijo Mapuji. No le concedió gran valor intrínseco cuando la tuvo en sus manos. La miró, tornó a mirarla, la sopesó en la palma de sus manos, pero ella sabía que esa perla significaba una casa cómoda para el resto de su vida y el orgullo de su familia. Desgarró un trozo de su vestido, metió en él la perla y lo anudó a su cuello. Luego trató de buscar salida. Imposible. No tenía medio de transporte. Vagando por la isla encontró una canoa medio destrozada que las aguas habían arrojado a la playa y una caja de madera. Con grandes esfuerzos consiguió abrir la caja, que contenía una docena de latas de salmón. A fuerza de golpes dados contra una piedra consiguió abrir una, comió su contenido con avidez y pensó en el problema de transportarse a su isla. Intentó poner a flote la canoa, que hacía agua por todas partes, pero no por ello se desanimó la valiente mujer. Con su pelo, que cortó con una hoja de lata de salmón, hizo, mezclando con barro, una masa con la que taponó los agujeros y grietas de la canoa, y cuando creyó que todo estaba en condiciones, la lanzó al agua, y ayudándose de una rama de palma, a guisa de remo, empezó intrépida su viaje de 15 millas en busca de su hogar. La mayor parte del tiempo tuvo que emplearlo en achicar el agua de la frágil embarcación, pues aun cuando tuvo la precaución de taponarla, hacía agua de un modo alarmante. Al amanecer del 8º día de su aventura, divisó las costas de Hikueru. Estaba más cerca de lo que ella pudo imaginarse. Una corriente favorable la había empujado hacia la isla. Al anochecer consiguió, por fin, a fuerza de maniobrar con el remo de palma, acercarse a su isla. Ya próximo a ella, una corriente de agua, con insituada violencia, hizo zozobra la frágil embarcación, teniendo la pobre mujer que nadar, haciendo un esfuerzo supremo, dado su general quebrantamiento. Y así llegó por fin, casi sin conocimiento, a la playa de Hikueru. Cuando después de recobrar sus sentidos, se dio cuenta de que estaba en una cueva natural, hecha por las aguas al socavar constantemente las rocas. Al cabo de un rato oyó voces humanas, y poco a poco fue distinguiendo lo que hablaban. «Si hubieses hecho lo que yo te advertí», decía Teofara por 1000ª vez, «habrías escondido la perla sin que lo supiera nadie, y ahora la tendrías en tu poder». «Pero Jurujuru estaba presente cuando yo abrí la concha, mujer, ya te lo he dicho 1.000.000 de veces», repetía resignadamente Mapuji. «Ya no tendremos casa. Hoy me decía Alexander que si no se hubiese vendido la perla a Toriki, él te hubiese hecho la casa como tú la querías». «Yo no le vendí a Toriki nada, él me robó la perla», insistía pacientemente el pescador de perla. «Tendríamos $10.000, replicaba la mujer. «Toriki ha debido morir», dijo Mapuji. «No se ha vuelto a ver ni a oír hablar de él ni de su golera. Pues por eso has hecho una tontería. A nadie se le ocurre pagar una deuda a los muertos», le decía ingenuamente Teofara. Cuando estaban más entretenidos en este diálogo, oyeron una voz que les llenó de estupor. ¿Desde cuándo los hijos no se acuerdan de su madre? Mapuji y Teofara experimentaron un terror inexplicable. Creyéndose que se trataba de un espíritu, empezaron a invocar a sus dioses, viendo con creciente espanto una forma blanca que ante ellos se erguía. El fantasma decía: «Ya podéis dar a vuestra madre un poco de agua. Dale de beber», decía Mapuji medrosamente a Gakura, que ya estaba curada de sus heridas. El fantasma se aproximó a ellos, dejándose ver de tal modo que los asustados habitantes de la playa
adquirieron la convicción de que se trataba de una persona verdadera y no de un espíritu. La alegría de volverse a ver fue indescriptible, máxime cuando la anciana madre de Mapuji exhibió la perla envuelta en trapos y enrollada a su cuello. «Ahora nos edificará Alexander la casa», decía Tefara. «Le costará 4.000 francos y tendrá reloj y 4 habitaciones y un patio circular». «Dadme algo de comer», exclamaba la pobre vieja. «Tengo mucha hambre». Y después de comer algo que sus hijos le proporcionaron, dijo con gran calma: «Vamos a dormir. Estoy cansada y mañana trataremos de nuestra casa con Alexander». Fin.